Bueno, vamos a empezar con el tema de gases. Que se mueva de esa forma no es para marearlos, simplemente es para hacer referencia a una de las características que tienen los átomos y moléculas cuando se encuentran en estado gaseoso. ¿Qué significa eso? Cuando un sistema es gaseoso, el movimiento de las partículas que conforman ese sistema gaseoso es muy grande, comparado con el de sólido. Fíjense en esta transparencia. Ahí se encuentran descritos los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. En realidad, los estados de agregación de la materia son 5, pero para nosotros los químicos nos alcanza con que sean simplemente, para los químicos, para los ingenieros también, nos alcanza con solamente describir 3 estados de agregación de la materia: el sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Los otros 2 estados de agregación de la materia, que a los físicos les gusta hablar de eso, más que a nosotros los químicos, porque a nosotros no nos interesa, son el plasma, por ejemplo, es otro estado de agregación de la materia. El fuego es un estado de agregación diferente de la materia, que todavía hasta el día de hoy no sabemos bien cómo es el estado de agregación del fuego. Y hay un quinto estado de agregación de la materia que se llama estado de agregación de Einstein-Bose, que de eso nosotros no vamos a hablar. Para nosotros simplemente existen 3 estados de agregación: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y fíjense que dependiendo de la temperatura que yo le agrego al sistema, yo puedo intercambiar esos estados de agregación. Por ejemplo, si yo tengo un cubito, un cubito de agua en estado sólido, si yo le agrego temperatura, a través de un proceso de fusión se transforma en líquido. Y ese líquido, si yo le sigo agregando temperatura, lo voy a vaporizar y transformarlo en gas. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo saco cubitos de hielo de la heladera, los pongo adentro de la pava, lo caliento, primero pasan a estado líquido y después pasan a estado gaseoso cuando empieza a hervir el agua? Entonces, acá va a haber una temperatura de fusión, es decir, una temperatura a la cual el estado sólido deja de ser como tal y pasa a estado líquido, y va a haber una temperatura de ebullición donde el agua va a empezar a ebullir y va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Por el contrario, si yo enfrío el sistema, lo que va a ocurrir es que ese vapor de agua se va a condensar en forma de líquido, que es lo que ocurre cuando llueve, ¿sí? Se enfrían los vapores de agua que están en la parte alta de la atmósfera y caen en forma de lluvia. Y si yo sigo enfriando ese líquido a temperaturas más bajas todavía, en lugar de caer en forma de gotas de lluvia, va a caer en forma de copos de nieve, en agua sólida. También existe el fenómeno de pasar directamente del estado sólido al estado gaseoso. Eso es fácil de ver. Ustedes, no sé si habrán conocido las bolitas de naftalina que se usaban para evitar que las polillas se coman la ropa. Eso ya casi no se usa más porque, digamos, hay otros productos químicos. Pero hay una forma fácil de ver el proceso que se llama sublimación. Me imagino que todos ustedes en sus casas tienen heladera con freezer, ¿sí? Y muchas veces cuando abren la heladera del freezer, se produce la formación de una especie de humo adentro del freezer, una especie de humo. Y eso ocurre ¿por qué? Porque el agua sólida que está condensada en las paredes del freezer, al sufrir un fenómeno de descompresión, pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. Y se forma como una especie de niebla dentro del freezer. En el caso de las bolitas de naftalina que se usaban para que las polillas no se comieran la ropa, lo que ocurre es que poco a poco ese sólido se iba evaporando sin pasar por el estado líquido. El proceso de sublimación es simplemente pasar de un estado sólido a un estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. En un caso, se llama, de pasar de sólido a líquido se llama fusión, y de líquido a sólido se llama solidificación. De líquido a vapor se llama vaporización, y de vapor a líquido se llama condensación, y de sólido a gas se llama sublimación, y de gas a sólido se llama sublimación regresiva. Esos son los... Sí. En la sublimación de sólido a gaseoso, Sí. ¿también hay un cambio de temperatura igual que si hubiese hecho todo el proceso o no? Puede que sí o puede que no. Ah, Puede ser que ese proceso ocurra a temperatura constante. ¿Estamos? Y ok. por supuesto, a medida que yo vaya aumentando la temperatura, más tendencia va a tener ese sólido a sublimar y pasarse al estado vapor. ¿Sí?
Sí, Mientras más sí. baja sea la temperatura, más tendencia va a tener a estar en estado sólido. Mientras más alta tenga la temperatura, más tendencia va a estar en estado gaseoso. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si vos te fijas en el sólido, las moléculas están todas muy juntitas, todas pegadas y ocupando un lugar fijo y definido en el espacio, o casi fijo y definido en el espacio. En cambio, en el estado gaseoso, no. Las moléculas del estado gaseoso tienden a estar lo más separadas posible una de otra, porque han absorbido una gran cantidad de energía y la tienen que disipar moviéndose. Por eso el estado gaseoso, todas las partículas que conforman el estado gaseoso están muy separadas una de otras, lo más separado posible. ¿Vamos? Y fíjense, acá gráficamente uno puede ver el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Y por qué esa diferencia en estos modelos? Fíjense que acá el modelo del estado sólido apila las bolitas en una estructura fija y definida, ocupando un lugar fijo y definido en el espacio de cada una de esas bolitas. En el estado líquido no, pero no están tan separadas como en el estado gaseoso. En el estado líquido, si bien están unas juntas a las otras, se mueven unas con respecto a otras. Se mueven unas con respecto a otras. Y más aún en el estado gaseoso. Por eso, porque si yo le saco la tapa a este matraz, si le saco la tapa, ¿qué va a ocurrir? Las moléculas se van a escapar. Van a empezar a difundir para tratar de ocupar el mayor volumen posible y estar lo más alejada posible unas de otras. Estas características del estado gaseoso son muy importantes porque definen muchísimas propiedades físicas que yo voy a observar a nivel macroscópico, tanto la de los sólidos como la de los líquidos como la de los gases. Y los gases, fíjense en un detalle, las bolitas están separadas, muy separadas unas de otras. Y si yo aumento el volumen en el que están contenidas la misma cantidad de bolitas, van a estar más separadas todavía, más separadas todavía. Y el espacio de separación que existe entre una partícula y otra en un gas es espacio vacío. Por eso los gases son compresibles. Yo puedo comprimir un gas, pero no puedo comprimir un líquido o un sólido. ¿Estamos? Y esto es importante porque, por ejemplo, los sistemas hidráulicos que tienen la maquinaria pesada usan líquidos, no gases. Generalmente se usan líquidos, no gases. Un aceite, por ejemplo. Aunque los frenos de los camiones, por ejemplo, son con aire. ¿Sí? Tienen un sistema de bombeo de aire para frenar el camión. Pero en general la maquinaria pesada utiliza líquidos para mover un pistón, que ya lo vamos a ver a eso. ¿Qué características tienen los gases con respecto que los diferencian de los demás estados de agregación de la materia? Y los gases siempre adoptan la forma del recipiente que los contiene, porque al tener tendencia a estar las partículas lo más separado posible, adoptan siempre la forma del recipiente que los contiene. En cambio, si ustedes se fijan acá, en el líquido, en el sólido no adopta la forma del recipiente. El líquido la adopta en parte, pero el sistema gaseoso la adopta totalmente a la forma del recipiente. Pueden ser comprimidos a menores volúmenes. ¿Por qué pueden ser comprimidos a menores volúmenes? Porque el espacio que existe entre las partículas es espacio vacío. Entonces, si yo disminuyo el volumen, lo que hago es acercar las partículas de gases. Las empiezo a acercar, hasta un punto que por compresión las puedo transformar en un líquido, porque están juntas unas con otras. Y si las sigo comprimiendo, las voy a transformar en un sólido. ¿Estamos? Y simplemente ese fenómeno de compresión o descompresión puede hacer que ocurra un cambio de fase, un cambio de estado de agregación. Cuando en un recipiente hay dos o más gases, se mezclan totalmente, difunden de manera tal de que se mezclan formando un sistema homogéneo y eso se llama solución gaseosa, una solución gaseosa. Y un ejemplo de solución gaseosa es el aire que respiramos. El aire que respiramos es una solución gaseosa, es una mezcla homogénea de gases, en donde esa mezcla de aire, ese aire, está conformado por una mezcla de distintos. Dentro del aire tenemos un 75% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el resto son todos los demás gases que existen en la naturaleza. Eso es el aire que respiramos. ¿Estamos? Entonces es una mezcla homogénea de muchos gases. Entonces, cuando yo tengo en un recipiente dos o más gases, se mezclan, difunden entre ellos porque se mueven las moléculas y forman un sistema homogéneo y están totalmente distribuidos de manera uniforme.
Sus densidades son siempre muchísimo menores que la de los líquidos y la de los sólidos, lo cual es lógico. Porque, ¿por qué van a tener densidades muchísimo menores que la de los líquidos y la de los sólidos? Y porque la mayor parte del espacio, del volumen que ocupan, es espacio vacío. Es espacio vacío. Y esa es la razón por la cual su densidad, cantidad de masa por unidad de volumen, es muy baja. Además, los gases tienen una particularidad. Como se mueven mucho las partículas, están permanentemente en movimiento, están permanentemente chocando contra las paredes del recipiente. Entonces siempre ejercen ejercen presión, fuerza sobre las paredes de los recipientes que los contienen. ¿Estamos? Siempre tienden a chocar contra las paredes del recipiente y ejercer presión. Recuerden que presión es igual a fuerza sobre superficie, lo deben haber visto en física. Entonces, una fuerza ejercida sobre una superficie define una presión. Entonces, los golpes de las partículas que se mueven cuando chocan contra la pared del recipiente, ese golpe, esa fuerza, ejerce una presión sobre la pared del recipiente. Fuerza es igual a, presión es igual a fuerza sobre superficie. ¿Cómo se define la fuerza? Una fuerza, lo han visto ustedes en física esto, se define como la presión se define como fuerza sobre superficie y normalmente se mide, en newton sobre metro cuadrado para determinar lo que es un pascal, que es la unidad de referencia en el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? En el CIMELA. Y newton sobre metro cuadrado, recuerden que newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, entonces lo que voy a tener como unidad de presión es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Presión. Presión atmosférica. Hace varios años atrás un señor llamado Torricelli se puso a tratar de entender cómo era la presión que ejercía nuestra atmósfera sobre nosotros, ¿sí? Y diseñó un experimento muy sencillo. Lo que hizo fue tomar un tubo de vidrio, selló uno de los extremos de ese tubo de vidrio, ¿sí? Le hizo vacío y adentro, mientras le hacía vacío, lo llenó de mercurio, ¿sí? Luego lo que hizo fue darlo vuelta al tubo y ponerlo dentro de un plato que contenía mercurio. El peso del mercurio bajó, la columna de mercurio bajó hasta una determinada altura, pero no se vació, aún cuando estaba... Me imagino que alguna vez habrán estado jugando con una botella llena de agua adentro de una pileta, y han visto que cuando la botella está llena y la ponen con el pico sumergido en el agua, y toda la parte del resto de la parte de la botella hacia afuera, la botella no se vacía. Pero cuando lo sacan dejan de introducir el pico en el agua de la pileta, la botella se vacía. Eso sucede, ¿por qué? Porque hay una fuerza que ejerce nuestra atmósfera sobre la superficie del agua que impide que lo que esté adentro de la botella se vacíe. En este caso, el peso del mercurio baja hasta una cierta determinada altura, pero no se sale totalmente de adentro del tubo este que ha sido llenado con mercurio. Esa altura es, cuando uno observa vasos comunicantes, un sistema de vasos comunicantes, van a ver que se nivelan. Esa altura está definida por la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie del mercurio líquido que está contenido en este recipiente, ¿sí? Y evita que todo este mercurio se vacíe sobre el recipiente. Y esta altura nosotros la vamos a definir como presión atmosférica, es decir, la presión que ejerce todos los gases que tenemos en nuestra capa de atmósfera, en nuestro planeta, sobre la cabeza de nosotros. Y eso se define como presión atmosférica. Torricelli, un italiano, fue el que hizo esta experiencia y definió la presión atmosférica como 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio es esta altura que se ve acá. 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio es la presión normal. La presión normal. Por supuesto, la presión atmosférica varía según la temperatura, según el día, el clima, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la presión atmosférica, nosotros podemos predecir el clima también. Si la presión es baja, es menos de 760 milímetros de mercurio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Seguramente va a llover. Y cuando la presión es muy alta, es porque hace frío y seguramente no va a llover. Siempre que va a haber tormenta, siempre disminuye la presión. 760 milímetros de mercurio es igual a 760 torr, de Torricelli.
en honor a Torricelli. 760 Tor son 760 milímetros de mercurio y eso se define como una atmósfera de presión. Una atmósfera de presión. Recuerden esta equivalencia porque este dato lo necesitan para resolver los ejercicios. Y actualmente lo que se usa no es la presión, no son estos datos, sino son en pascales. Y una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio, o 760 Tor, es igual a 101.325 pascales, o 101,3 kilopascales. Cuando ustedes escuchan la presión atmosférica, el dato de presión atmosférica en el clima, le van a decir, eh, la presión atmosférica es 1013 hectopascales, por ejemplo. 1013 hectopascales. En Profe, este caso, sí, disculpe que lo decime. interrumpa. No sé Sí. si es mi computadora o a todos les pasa que la presentación no se ve el último renglón y nada, había datos que quería copiar y no llegó a ver. No sé si le Sí, pasó. sí, a todos nos pasa. Sí, nos pasa A a mí todos. no tengo ni idea qué es lo que está pasando entonces. Debe ser que está muy Donde bajo. dice Pero a ver, presión, acá ves la palabra presión y no ves atmósfera. ¿Atmosférica? Claro. Claro. Claro, Se ve a la mitad. bueno, se ve apenas, se ve la mitad, A ver, menos de la mitad. para un cachito. Igual, Espera. chicos, Igual está en el PDF está en de el... LED. Eso. Sí, igual no hay drama, está en el LED. ¿Está en el LED? Ah, bueno, entonces no pasa nada, disculpa. A ver, fíjate si ahí la ven un poco mejor. Estoy Sí, ahí subiendo se ve, Y tiene que ser, profe, Estoy pero no subiendo lo cambie porque va a pasar la- con todas las diapositivas eso. Bueno, pero ahí lo ven. Ahí se ve mejor. sí, pero si tiene Sí, LED no ahí se pasa ve. nada. Ahí se ve, Lo profesor. subí. Bueno, escúchenme, si no voy a tener que cambiar todas las diapositivas del PowerPoint. Pero ahí vuelvo a repetir. La altura esta son los 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Esta altura, de acá hasta acá. 760 milímetros de mercurio. O 760 Tor, que son los 760 Torricellis, en honor a Torricelli. Y eso es equivalente a una atmósfera. O, lo que es lo mismo, 101.325 pascales. O 101,3 kilopascales o 1013 hectopascales. La presión atmosférica siempre se la van a dar en hectopascales. Fíjense, ¿cómo puedo medir la presión utilizando un dispositivo sencillo? Ustedes saben que cuando yo tengo un sistema de vasos comunicantes, tengo una U llena de mercurio, un sistema de vasos comunicantes, en ausencia de diferencia de presión entre el exterior y lo que está adentro del recipiente, estos brazos deberían estar nivelados. ¿Estamos? Deberían estar a la misma altura. Por el contrario, si adentro del recipiente tengo mayor presión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejercer una fuerza sobre la columna de mercurio y la va a desplazar. Y esta diferencia de presión es lo que me va a indicar a mí, comparado con el exterior, qué presión tengo acá adentro. ¿Estamos? Por el contrario, si la presión en el interior es menor, lo que va a ocurrir es que el desplazamiento va a ser al revés. Y esta diferencia de altura me va a indicar la diferencia de presión. ¿Estamos? ¿Se entendió ahí? Entonces, yo con este dispositivo sencillo puedo medir qué presión tengo adentro de un recipiente comparado con lo que tengo afuera. Y así funcionan todos los manómetros. Tienen como referencia la presión exterior con lo que resulta con la presión que hay en el interior. Esto es muy importante, la teoría cinética de los gases, porque es una forma que tenemos nosotros para simplificar armar un modelo que describa el comportamiento de los gases de la manera más simple posible. Y lo que estamos tratando de hacer es simplificar algunas variables para poder hacer una interpretación más sencilla, una interpretación mucho más sencilla. Fíjense lo que les voy a mostrar. La teoría cinética de los gases me ayuda a mí a armar un modelo interpretativo de cómo es un gas para poder describirlo de una manera muy sencilla, muy sencilla. Pero esto no es real. Esto no se ajusta a los gases reales, no se ajusta a los gases reales. Solo se ajusta a un modelo idealizado que nosotros utilizamos para describir los gases. Dice, los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y al azar. Bueno, eso puede ser cierto, ¿sí? Se mueven en línea recta y al azar. Las colisiones entre sí, entre dos partículas, porque si se mueven, en algún momento tienen que chocar entre ellas. Las colisiones entre sí y con las paredes del recipiente son perfectamente elásticas. ¿Qué significa eso? Que cuando dos partículas de gases chocan, la energía del choque, no disipan energía en ese choque.
Eso no es cierto, eso es mentira, pero es un modelo que nosotros usamos para poder describir lo más fácilmente posible. Ustedes pueden ver muy fácilmente esto. Cuando ustedes aplauden con las manos, aplauden, llega un momento que las manos se empiezan a calentar. ¿Por qué sucede eso? Porque en el choque, esa energía cinética que tiene el movimiento de las manos, cuando chocan, disipan esa parte de esa energía en forma de calor. ¿Estamos? Entonces, en la teoría cinética, yo dejo de lado eso. No me interesa. Lo que hago es decir, bueno, cuando chocan dos partículas entre sí o chocan contra la pared del recipiente, ese choque es perfectamente elástico. Se conserva la energía. No hay dispersión o pérdida de energía por disipación de calor. Eso no es cierto, pero nosotros en nuestro modelo lo asumimos así. Por otra parte dice, la presión es fruto de los choques y depende de la frecuencia y la fuerza con la que choque contra la pared del recipiente. Fíjense, si yo tengo una pared de un recipiente y viene la partícula y choca, al chocar ejerce una fuerza sobre la pared del recipiente, ejerce una fuerza sobre la pared del recipiente. Fuerza sobre unidad de superficie es presión. ¿Estamos? Y mientras más veces choque, con la misma fuerza, mientras más veces choque por unidad de superficie haya, mayor presión tenga. Pero también, si viene muy fuerte y pega contra la pared del recipiente, también ejerce una presión mayor. Entonces, la presión que ejerce un gas sobre la pared del recipiente va a depender de la cantidad de choques que haya sobre la pared del recipiente de las partículas gaseosas, pero también con la fuerza con la que choque. Eso sí es correcto. La distancia de separación entre las moléculas que conforman, o las partículas que conforman el gas, es muchísimo más grande que las dimensiones de cada partícula. Es decir, yo tengo una partícula de gas, supongamos, del tamaño de una cabeza de un alfiler, y tengo otra del tamaño de una cabeza de un alfiler, está separada a una distancia mucho más grande que ese tamaño de la cabeza del alfiler. ¿Estamos? Eso no es del todo cierto porque muchas veces, a altas presiones, el gas sigue siendo gas, pero las partículas están muy cerca. Y ahí empiezan a jugar otro tipo de interacciones que no me permiten a mí describir correctamente los fenómenos físicos que ocurren. Entonces, cuando la distancia de separación es muchísimo más grande que el tamaño de las partículas que conforman el gas, estoy hablando de una clase particular de gases que vamos a llamar gases ideales. No hay fuerzas de atracción o de repulsión entre las moléculas que conforman el gas, eso tampoco es cierto, pero en nuestra teoría cinética sí, porque puede haber fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión entre las moléculas de gas. La energía cinética promedio, recuerden de física que energía cinética era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y es la energía que tiene una partícula de acuerdo a la velocidad en la que se mueve y a la masa que tenga. ¿Estamos? La energía cinética promedio es proporcional a la temperatura. ¿Qué significa eso? Que mientras más temperatura le agrego yo a un gas, esas partículas se van a mover más rápido. ¿Estamos? Las partículas se van a mover más rápido. Dos gases diferentes a la misma temperatura van a tener la misma energía cinética promedio. Por ende, si yo tengo dos gases, la misma cantidad de dos gases diferentes a la misma temperatura, van a tener la misma presión, porque van a chocar la misma cantidad de veces contra la pared del recipiente. ¿Estamos? Entonces, esos sistemas que cumplen con estos postulados de la teoría cinética se conocen con el nombre de gases ideales. A mí me gusta decir siempre que los gases ideales no existen, porque es un modelo que nosotros utilizamos para simplificar nuestro problema y entenderlo un poco más fácil. Así como no existen los hombres ideales y las mujeres ideales, los gases ideales tampoco existen. ¿Estamos? Entonces no crean que las cosas ideales existen. No existen. Pero en la teoría cinética de los gases utilizamos estos postulados para simplificar el problema. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. La teoría cinética explica el comportamiento de los gases a nivel molecular y la influencia que tiene dicho comportamiento sobre lo que observamos a nivel macroscópico, porque lo que nosotros queremos interpretar es lo que observamos a nivel macroscópico, no lo que está a nivel micro. Y esta teoría cinética es tan buena que puede explicar el fenómeno de compresibilidad, por qué un gas es compresible y un sólido no. Puede explicar además el volumen, la presión y la temperatura y la relación que existe entre todos ellos. ¿Qué relación existe entre la temperatura, la presión, el volumen y la compresibilidad que puede tener un gas? Para eso me sirve a mí la teoría cinético-molecular de los gases.
Me imagino que alguna vez habrán estado jugando con una jeringa, ¿sí? Y tapándole la punta y moviendo el émbolo. Moviendo el émbolo con la punta tapada con el dedo. O con un pistón, por ejemplo, ¿sí? Y van a observar que a medida que ejercen presión, el volumen de contenido en la jeringa disminuye hasta un cierto punto, y ya ahí aumenta muchísimo la presión que ejerce el gas para salir por la punta de la jeringa. Pasa lo mismo con un pistón. Este señor, Boal, era un francés que vivió en esa época, se puso a hacer experiencias en su laboratorio y trató de encontrar una relación entre la presión que ejercía un gas y el volumen. Digamos, se puso a jugar con una jeringa de una forma científica, no como lo hacemos nosotros cuando somos chicos en casa. ¿Estamos? Él se puso a hacerlo de una manera científica. Y lo que hizo fue, a la jeringa, ponerle en la punta de la jeringa un medidor de presión, ¿sí? Un manómetro que mide presión, e ir midiendo el volumen que desplazaba el émbolo de una jeringa. Y encontró que había una función matemática, a cada presión le correspondía una unidad de volumen. Y encontró una función matemática de este tipo, que es una hipérbola equilátera. Fíjense, a mucha presión, si yo ponía mucha presión acá, mucho peso sobre el émbolo, ¿qué es lo que ocurría? El volumen era pequeño. Decía, presiones altas, volúmenes pequeños, y cuando le sacaba presión, le sacaba peso de acá, ¿qué ocurría? El volumen era grande. Es decir, a bajas presiones les corresponden grandes volúmenes. ¿Estamos? Él definió que, como había una función matemática que describía esto, definió que el volumen era inversamente proporcional a la presión. Es decir, a mayor volumen, menor presión, o a mayor presión, menor volumen. Y definió esto como el producto de una constante de proporcionalidad por la inversa de la presión. Si uno multiplica toda esta ecuación por P, ¿sí? Multiplica toda esta ecuación por P, voy a tener que P por B va a ser igual a, simplifico la P, a una constante. P por B va a ser siempre una constante. Y esa constante es la que define el movimiento digamos, la pendiente de esta función matemática de esta hipérbola equilátera. Entonces, P por B siempre es una constante. El producto de la presión, la presión por el volumen que hay acá es una constante. El producto de la presión por el volumen que hay acá es una constante. El producto de una presión por el volumen que hay acá es una constante que está definida para cada sistema. ¿Qué significa eso? Que si yo mido la presión inicial y el volumen inicial de un gas y mido la presión final, puedo calcular el volumen final que va a ocupar ese gas. Fíjense, si yo tengo presión inicial, volumen inicial y tengo presión final, puedo calcular el volumen final. Entonces, en estos sistemas, puedo, teniendo una condición inicial, haciéndola variar a una condición final, si yo conozco 3 de las variables, puedo calcular la cuarta. ¿Estamos? Puedo calcular la cuarta. Si yo tengo volumen inicial, presión inicial y tengo la presión final a la que llega el sistema, puedo calcular el volumen final. O puedo, por ejemplo, teniendo el volumen final, la presión final y el volumen inicial, calcular a la presión inicial en que estaba el sistema. Entonces, es predecible el comportamiento. Y esto siempre se puede hacer siempre y cuando el número de moles y la temperatura permanezcan constantes. Y esto se conoce como la ley de Boal. Y la descubrió hace muchísimos años. Y las unidades en las que se debe trabajar para hacer estos cálculos es los volúmenes en litros y las presiones en atmósferas. Fíjense en un ejemplo, veamos un ejemplo. Una muestra de helio ocupa 500 centímetros cúbicos a 2 atmósferas de presión. Suponiendo que la temperatura permanece constante, ¿qué volumen ocupará dicho gas a 4 atmósferas? Fíjense que subí de 2 atmósferas a 4 atmósferas. ¿Qué significa eso? Aumenté la presión. Como la relación es inversamente proporcional, si aumento la presión, el volumen tiene que disminuir. Acá dupliqué el valor de presión, por ende el valor del volumen debería disminuir por lo menos la mitad. Fíjense, dato inicial, volumen inicial 0,5 litros, o sea, 500 centímetros cúbicos son medio litro. ¿Estamos? Presión inicial, presión final, voy a calcular el volumen final. Utilizando la ley de Boal, si yo
despejo el volumen final y reemplazo allá adentro, voy a obtener que el volumen final va a ser la mitad, 0,25 litros, es decir, 250 centímetros cúbicos. ¿Estamos? Y ahí he aplicado la ley de Boole para ver qué volumen iba a ocupar. Y lo puedo usar para cualquier gas a esto, porque esto es independiente del gas que yo esté trabajando. Charles, en estos años, lo que hizo fue hacer un estudio de cómo variaba el volumen en función de la temperatura. Por ejemplo, lo que hizo es ver un sistema parecido a una jeringa, que tenía una cierta cantidad de gas contenido. Si yo lo calentaba, cómo se desplazaba el émbolo y cómo aumentaba el volumen en función de la temperatura. ¿Qué significa eso? Que a mayor temperatura, mayor volumen, lo cual es obvio. Él describió una función matemática de volumen en función de temperatura como una línea recta. Es decir, a mayor volumen, a mayor temperatura, mayor volumen. Y describió una línea recta. Y la función de una recta es una función directamente proporcional. ¿Estamos? Es lo que encontró que a mayor volumen, a mayor temperatura, y una relación directamente proporcional. Si yo multiplico a eso por T y reordeno, me va a quedar que volumen sobre temperatura, divido a todo por T, me va a quedar volumen dividido temperatura, y temperatura dividido temperatura se simplifican, y me va a quedar esta ecuación, que volumen dividido la temperatura igual a una constante. Y la constante esa es la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta. ¿Estamos? Por lo que, de manera similar a lo que había deducido Boole, yo sé que volumen inicial dividido temperatura inicial es igual a volumen final dividido temperatura final. Siempre y cuando el número de moles con el que yo estoy trabajando de gases y la presión permanezca constante. Si ustedes se fijan acá, no sé si lo alcanzan a ver a esto, abajo, escala Kelvin, ¿se ve? Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Acá dice la escala Kelvin, que es la temperatura en grados centígrados más 273,15. Si ustedes se fijan en esta línea recta de la experiencia de Charles, llega a un punto en que obviamente el gas, a temperaturas cada vez más bajas, pasa al estado sólido. Pero supongamos que sigue siendo gas, ¿sí? Y yo sigo enfriando mi sistema. Llega a un punto en que esa línea corta al eje de temperaturas en un valor. Corta al eje de temperaturas en un valor. Y acá lo que me está indicando es que el volumen va a ser cero. Lo cual es imposible. ¿Por qué es imposible? Y porque ahí entran a jugar el volumen de las partículas. Pero, a ver, si yo hago esta extrapolación de esta línea recta, encuentro este valor de temperatura. Y este valor, si yo estoy trabajando en grados centígrados, es menos 273,15. Ese valor de menos 273,15, o sea, 273,15 grados bajo cero, es un límite físico de la naturaleza. No existen temperaturas más bajas que esa. ¿Por qué? Porque cuando yo he llegado o estoy llegando a esa temperatura, lo que estoy haciendo es quitarle completamente la energía a mi sistema. ¿Y qué es lo que pasa si yo le quito completamente la energía al átomo? Los electrones dejarían de girar, se quedarían quietos y la materia colapsaría. Ese es un límite físico de la naturaleza. Menos 273,15 es la temperatura absoluta. Y este señor Kelvin, Lord Kelvin, en un inglés de la nobleza, encontró esto y estableció una nueva escala de temperatura, diciendo que la escala de temperatura, el cero no debería estar puesto acá, sino debería estar puesto acá, y definió a este punto, a 273,15, como el 0 grado Kelvin, o 0 grado, o el cero absoluto. No hay temperaturas por debajo de esa. Se ha tratado de llegar a esa temperatura, se ha tratado de enfriar sistemas para llegar a esa temperatura, y se ha llegado a 1.000.000ésima por encima de ese valor. Y cuando uno está trabajando a esas temperaturas extremadamente bajas, la materia empieza a comportarse de una forma muy particular, muy particular. Pero no se puede romper ese valor, no se puede ir, por ejemplo, a 300 grados bajo cero, no se puede. Es un límite físico del universo en el que nosotros estamos, y es una de las constantes de nuestra naturaleza, para poder construir nuestro universo. Eso es impresionante.
Entonces, perdón, vamos a volver para atrás. ¿Cómo voy a hacer para calcular cualquier temperatura que tengo en grados centígrados? Y bueno, a cualquier temperatura en grados centígrados, sumándole 273,15, voy a tener la temperatura en grados Kelvin. ¿Estamos? O sea, la temperatura en grados Kelvin, lo único que tengo que hacer es la temperatura en grados centígrados, sumarle 273,15. Veamos un ejemplo. 250 mililitros de cloro 2 medidos a 273 grados Kelvin son calentados a temperatura constante hasta alcanzar una temperatura de 373 grados Kelvin. Nosotros sabemos que aplicando la ley de Charles, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y en este caso siempre hay que trabajar, los cálculos se trabajan con temperaturas en grados Kelvin. 273 grados Kelvin, ¿sí? Son 0 grados centígrados. 0 grados centígrados son 273 grados Kelvin. ¿Estamos? Y 373 grados Kelvin son 100 grados centígrados. Lo pueden calcular con la formulita que les mostré. Tenemos como dato el volumen inicial, la temperatura inicial y la temperatura final. ¿Estamos? Y quiero calcular el volumen final a la temperatura esta. Si yo aplico la ley de Charles, volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final, si yo introduzco mis valores en esa fórmula matemática, primero despejo, reordeno y introduzco los valores, voy a llegar a que el volumen final va a ser de 0,341 litros. Es decir, pasé de 0,25 a 0,341. Aumenté la temperatura, aumentó el volumen. Siempre y cuando hayan permanecido constantes el número de moles y la temperatura. Perdón, el número de moles y la presión. ¿Estamos? Y esa es la respuesta al problema. Gay-Lussac fue un francés que también hizo estudios y él se dedicó a encontrar una relación entre la presión y la temperatura. Entre la presión y la temperatura. Y fíjense, en un baño de hielo introdujo un recipiente contenido un gas y la presión disminuye. O, en este caso, le daba una presión de 1 atmósfera, por ejemplo. Pero cuando lo introducía en un baño con agua caliente, el sistema cerrado, la presión aumentaba. ¿Qué significaba eso? Que si graficaba presión en función de temperatura, también encontraba una línea recta. A mayor temperatura, mayor presión del gas. Eso significa que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si yo reordeno eso, voy a llegar a algo parecido a lo que había llegado Charles, y nada más que acá trabajando con presiones. Presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final. ¿Sí? Siempre y cuando el número de moles y el volumen permanezcan constantes. Número de moles y volúmenes permanezcan constantes. Ahora bien, veamos un ejemplo. 250 mililitros de cloro 2 medido a 373 grados Kelvin a una presión de 1 atmósfera son calentados a volumen constante, hasta alcanzar una temperatura de 373. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aumenté la temperatura de 273 Kelvin a 373 Kelvin. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué presión va a tener? Tenía inicialmente una presión de 1 atmósfera, obviamente va a tener que subir la presión. Los datos son esos, aplicando la ley de Gay-Lussac. Si yo reordeno y reemplazo en esa fórmula matemática, voy a llegar a la conclusión de que la presión final va a ser de 1,37 atmósferas. Es decir, cuando aumenté la temperatura de acá hasta acá, mi presión subió desde acá hasta acá. Avogadro. ¿Se acuerdan que se los nombré a Avogadro cuando hablamos del número de Avogadro? El numerazo de Avogadro, como decimos los cordobeses, el numerazo nonón de Avogadro. Bueno, que era 6,02 por 10 a la 23. Bueno, él no es que un día se levantó inspirado y dijo, ay, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas o partículas en un mol. No, hizo una serie de experimentos en su casa y pudo calcular el numerito de Avogadro. Y lo que hizo fue ver cómo variaba. Parece una cosa tonta esto. Ahora que entendemos cómo funciona nuestro universo, este experimento parece tonto, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque lo único que hizo Avogadro fue ver cómo variaba el volumen a medida que metía más gas adentro de un recipiente. Vamos, metía más gas, más partículas de gas adentro de un recipiente y cómo variaba el volumen. Y es lo que estableció que había una relación entre el volumen y el número de moles y el número de partículas que cabían adentro de ese volumen. ¿Vamos? Había una relación directa. Encontró esta ecuación matemática. Una línea recta. La pendiente de la recta es una constante.
Entonces, de manera análoga a lo que habían visto los otros, fíjense, volumen es directamente proporcional al número de moles. Esto es fácil de ver cuando uno infla un globo. A medida que vas inflando el globo, vas metiendo más partículas de gas adentro del globo y el globo va expandiendo su volumen. Entonces, a medida que entra más aire adentro del globo, que exhalamos nosotros cuando lo inflamos, mayor volumen ocupa. ¿Estamos? Eso que parece simple y parece tonto, con estas experiencias se pudo determinar el número de Avogadro, el número de moles. ¿Estamos? De manera similar a los otros, volumen inicial sobre número de moles iniciales es igual a volumen final sobre número de moles finales. Entonces yo, conociendo tres variables, puedo calcular la cuarta. ¿Sí? Siempre y cuando la presión y la temperatura permanezcan constantes cuando yo haga esta experiencia. Fíjense, inicialmente se tienen 0,5 moles de cloro 2 que ocupan un volumen de 11,2 litros y luego de cierto experimento a presión y temperatura constantes se tienen 10 moles de cloro 2. O sea, yo pasé de 0,5 moles a 10 moles. ¿Cuál será el volumen final que ocupan? Uno puede decir, y obviamente va a ocupar más volumen. Sí, no me cabe ninguna duda que va a ocupar más volumen. Pero, digamos, vamos a calcularlo a ver cuánto es. Estos son los datos iniciales que yo tengo, aplico la ley de Avogadro, despejo y reordeno, introduzco mis valores y calculo que pasé de 11,2 litros a 224 litros. Y fíjense que justamente pasé de 0,5 a 10, es decir, aumenté 20 veces, es lo mismo que multiplicar por 20 este valor. ¿Estamos? Esto que parece simple, sencillo y tonto, y hasta tonto, tienen que ubicarse en la época que esta persona lo hizo, que ni siquiera sabíamos cómo eran, qué eran los átomos, no sabíamos qué eran. Estábamos tratando de adivinar, o de dilucidar, mejor dicho, no de adivinar, de dilucidar qué eran los átomos con experiencias de laboratorio, experiencias científicas, llevando un orden de trabajo específico. Entonces, yo puedo calcular el volumen final que va a ocupar cualquier cantidad en moles de cualquier gas, utilizando esta ecuación. Ahora bien, nosotros sabemos que, según la ley de Boole, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Sabemos que, aplicando la ley de Charles, el volumen es directamente proporcional a la temperatura y aplicando la ley de Gay-Lussac, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y si combinamos todo esto, trabajando a número de moles constantes, yo puedo escribir esto. Presión por volumen dividido en temperatura es igual a una constante. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener esta ecuación. Presión por volumen sobre temperatura es igual a presión por volumen sobre temperatura. Estado inicial, estado final. Conociendo 5 variables, puedo calcular la sexta. Conociendo 5 variables, puedo calcular la sexta. Y esto se llama ley combinada de los gases. Y esto se puede hacer siempre y cuando el número de moles permanezca constante. ¿Estamos? Siempre y cuando el número de moles permanezca constante. Por otra parte, nosotros tenemos, digamos, todo lo que hemos visto de leyes hasta ahora es solo aplicado a los gases ideales. No se puede aplicar a los gases reales, sino a los gases ideales. Y los gases se van a comportar como gases ideales en ciertas y determinadas condiciones, no en cualquier condición. Además, nosotros sabemos que por la ley de Avogadro el volumen es directamente proporcional al número de moles. Entonces yo puedo escribir P por B sobre T igual a K por N. Esto se puede escribir de esta manera. Si yo reordeno esto, yo puedo tener que P por B sobre temperatura sobre el número de moles, dividido la temperatura y el número de moles, voy a tener una constante. Si yo trabajo en condiciones específicas, si medimos esto en condiciones normales de presión y temperatura, condiciones normales de presión y temperatura es una atmósfera de presión 0 grados centígrados, es decir, 273 grados Kelvin, un mol, cuando yo tengo un mol, y va a ocupar, ese gas va a ocupar siempre, independientemente del gas que sea, 22,4 litros. Vuelvo a repetir. En condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Presión 1 atmósfera, temperatura 273 grados Kelvin, o lo que es lo mismo, 0 grados centígrados, y un mol siempre va a ocupar ese gas, independientemente del gas que sea, va a ocupar 22,4 litros. Entonces, si yo divido una atmósfera, multiplico una atmósfera por 22,4 litros dividido la temperatura 273,15 de un mol, voy a obtener este valor de la constante K. Si yo hago esto voy a obtener el valor de la constante K. Y esa constante K
es 0,082 atmósfera litro sobre grado Kelvin mol y se conoce con el nombre de constante R o constante universal del se conoce con el nombre de constante universal de los gases ideales. Es decir, si yo tengo P por B, por N, por R, por T, yo puedo calcular en cualquier sistema, teniendo esta constante, conociendo 3 variables, puedo calcular la cuarta. Esto es muy útil, por ejemplo, si yo tengo un cilindro de gases de un auto, ¿sí? Y yo sé la presión, la temperatura y el volumen del cilindro, yo puedo calcular la cantidad de gas en moles que hay adentro de ese cilindro de gas del auto, por ejemplo. ¿Se entiende? Supongamos que yo tengo, el barómetro me mide la presión, yo conozco el volumen del cilindro del gas, y sea la temperatura que estoy trabajando, o la temperatura la estoy midiendo adentro, yo puedo calcular el número de moles de gases que hay adentro de ese cilindro, utilizando esta ecuación. Suponiendo que el gas que esté adentro se esté comportando como un gas ideal, ¿no? ¿Vamos? Entonces, en este caso no hay variación de estado, por eso se llama a esta fórmula ecuación de estado de los gases ideales. P por B igual a N por R por T. Ecuación de estado de los gases ideales. Esta ecuación, a diferencia de todas las otras que vimos nosotros, las otras teníamos una variación de estado, de un estado inicial a un estado final. En esta ecuación no hay variación de estado. Lo único que estoy haciendo es sacar una foto del estado en el que se encuentra el gas. ¿Estamos? La ecuación de los gases ideales es útil para resolver problemas que no implican cambios de presión, temperatura, volumen y número de moles. Conociendo 3 variables se pueden calcular la cuarta. ¿Vamos? Veamos un ejemplo. El hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro muy poco reactivo. Calcule la presión en atmósferas ejercidas por 1,82 moles de dicho gas contenido en un recipiente de acero de 5,43 litros de volumen y medido a 69,5 grados centígrados. Fíjense, datos, 1,82 moles, volumen 5,43, temperatura 69,5 grados centígrados. Si a este valor de 69 le sumo 273, lo transformo en temperatura en grados Kelvin, en 342,5 grados Kelvin. Si yo aplico la ecuación de estado de los gases ideales, ¿sí? Reordeno para despejo la presión, reordeno esta ecuación despejando presión, me va a quedar P es igual a N por R por T dividido el volumen, lo único que hice fue pasar volumen para abajo. Meto todos los valores acá adentro, incluido el de la constante R, que la conozco, R es 0,082 atmósfera litro sobre grados Kelvin mol, y fíjense, lo que voy a hacer es simplificar mol con mol, litro con litro, grado Kelvin con grado Kelvin, y el resultado que me va a dar a mí es en atmósferas, presión en atmósferas. Y hago este cálculo y voy a llegar a que la presión es de 9,41 atmósferas. Esto es muy útil para poder, por ejemplo, calcular la presión de resistencia de un cilindro de un gas, ¿sí? Entonces, eso se puede, hay una ecuación especial, no es esta, sino una parecida, que es una ecuación modificada que ya la vamos a ver. Y yo puedo calcular el estado en el que se encuentra ese gas, con esta ecuación de estado. Entonces, lo que tienen que tener en claro es la fórmula que van a utilizar y el valor de R. Esto se lo tienen que aprender de memoria, ¿eh? 0,082 atmósfera litro sobre grado Kelvin mol. Ese valorcito lo tienen que saber. ¿Cómo es la densidad de un gas? Este es otro dato importante. La densidad. Nosotros sabemos que el número de moles lo puedo calcular como la masa dividido el peso molecular. Si yo hago masa dividido el peso molecular, calculo N, número de moles. La masa es en gramos, el peso molecular es el peso molar expresado en gramos. Si yo reemplazo en la ecuación de los gases ideales el valor de N, la de los gases ideales igual a P por B igual a N por R por T. Si yo reemplazo N, lo reemplazo por M, que es masa, dividido peso molecular, la ecuación me queda de esta forma que se ve en la transparencia. Presión por volumen es igual a masa por R por T dividido el peso molecular. Dividido el peso molecular. Si yo a este valor de peso molecular lo pongo acá, lo paso para este otro lado multiplicando, y al volumen lo paso dividiendo, me va a quedar masa sobre volumen, y eso es densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo hago esto, me va a quedar que la densidad de un gas va a ser igual a la presión por su peso molecular sobre R por T. ¿Estamos?
Y fíjense qué dato interesante. Si yo mido la densidad del gas, conociendo la presión y la temperatura, puedo calcular el peso molecular. Y si puedo calcular el peso molecular, puedo saber de qué gas con qué gas estoy trabajando. ¿Se entiende? Es decir, que conociendo la densidad, conociendo la presión y conociendo la temperatura, yo puedo identificar al gas que está contenido dentro de un cilindro. ¿Estamos? Puedo identificar al gas. Y fíjense, de esta manera siempre es posible identificar un gas conociendo su densidad, la presión y la temperatura. ¿Está? Porque yo puedo despejar de acá peso molecular, puedo calcular el peso molecular conociendo estas variables y con eso voy a poder identificar el gas. Fíjense en este ejemplo. Un químico ha sintetizado o fabricado un compuesto gaseoso amarillo verdoso a partir de cloro y oxígeno y encuentra que su densidad es 7,71 gramos por litro a 36 grados centígrados y 2,895 atmósferas. Calcule el peso molecular del compuesto y determine su fórmula molecular. Tengo los datos, pasé la temperatura de 2 Kelvin, utilizo la fórmula de densidad, y de ahí despejo y pongo peso molecular igual a densidad por R por T sobre P, reemplazo, reordeno, simplifico, calculo y llego a la densidad, al peso molecular este que está acá. Y yo sé que hice una reacción entre cloro y oxígeno. Y me da que tiene un peso molecular de 67,48 gramos por mol. ¿Estamos? Entonces yo puedo jugar ahora entre los pesos, entre pesos de cloro y pesos de oxígeno, digamos, el peso atómico de cloro y el peso atómico de oxígeno, para tratar de conseguir un peso molecular de este que se describe acá. Y fíjense, si yo pongo un mol de cloro y 2 moles de oxígeno, voy a obtener un peso molecular de 67,45 gramos por mol. ¿Qué significa? Que ese gas es el dióxido de cloro, que ahora se ha puesto tan de moda porque algunos inescrupulosos y estúpidos le hacen tomar dióxido de cloro a las personas creyéndolo que con eso le van a solucionar la vida. Y este gas es terriblemente tóxico, y disuelto en el agua, ¿sí? Disuelto en agua, se lo hacen tomar a la gente, y realmente el que toma esto es un idiota. Lo voy a decir así en esos términos, porque el dióxido de cloro es un veneno fabuloso, fabuloso. Por eso se murió ese chiquito en el sur que le hicieron tomar dióxido de cloro creyendo que con eso lo iban a salvar del contagio del COVID-19. Hay que ser ignorante para hacer este tipo de cosas. Realmente hay que ser ignorante. Habría que meterlos presos por ignorante. Ley de Dalton. Fíjense en esto. Dalton lo que hizo fue mezclar distintos gases en un mismo recipiente. Y encontró que cuando mezclaba un gas que estaba a una determinada presión con otro gas diferente que estaba a una presión distinta, la presión que obtenía en el recipiente final, cuando los combinaba, era la sumatoria de esas presiones. Y llegó a la conclusión de que en una mezcla de gases, la presión resultante la presión total es el resultado de las colisiones sobre las paredes del recipiente de todos los gases que conforman esa mezcla. Dicho de otra forma, ¿se ve acá la fórmula? Presión total igual Sí, a presión... profe, se ve. Bien. Presión total es igual a la presión parcial del gas A más la presión parcial del gas B, etcétera, etcétera. Eso significa que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales que cada uno de los gases ejercen por separado. Esto lo hizo Dalton cuando estaba definiendo los enunciados de Dalton. Trabajando con gases, llegó a los enunciados que él llegó. ¿Estamos? Y llegó a esta ecuación. La presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases que conforman la mezcla. Supongamos que tenemos una mezcla gaseosa conformada por los gases A y B. ¿Sí? A y B. Entonces yo tengo que la presión parcial de A va a ser igual el número de moles de A por R por T sobre B. Y la presión parcial de B va a ser igual al número de moles de B por R por T sobre B. ¿Estamos? Entonces yo tengo presión parcial del gas A, definida por estas variables, presión parcial del gas B, definidas por estas variables. ¿Estamos? Si yo combino ambas ecuaciones, fíjense, yo sé que la presión total va a ser igual a la suma de la presión parcial de A más la presión parcial de B. Si yo las combino a esas ecuaciones, como sé que R, T y B son lo mismo, puedo sacar factor común y decir que la presión total del sistema va a ser igual a la sumatoria de los moles multiplicado por R por T, dividido por B.
¿Estamos? Entonces, si yo combino esta ecuación con esta ecuación y saco factor común, llego a esta ecuación que se ve acá. La presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la sumatoria de los moles multiplicado por R por T dividido el volumen que ocupan. ¿Se entiende? Presión total igual al sumatorio de los moles por R por T sobre B. Si yo hago ahora presión total dividido la presión parcial, yo puedo hacer la presión parcial de A dividido la presión total del sistema. Fíjense, si yo divido, vamos a volver para atrás, la presión parcial del gas A dividida la presión total en una mezcla de gases, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar R con R, T con T, V con V, y me va a quedar que la presión parcial dividida la presión total va a ser igual al número de moles de A, en este caso, dividido el número de moles totales. Esto es muy útil porque conociendo esto que se llama fracción molar, que se los nombré en soluciones, número de moles de un componente dividido el número de moles totales, yo puedo hacer cálculos que me permitan a mí calcular la presión parcial de cualquier gas en una mezcla. Sabiendo la cantidad de moles que hay de cada uno de los gases y la presión total que tienen, yo puedo calcular la presión parcial de todos los gases que están en esa mezcla. Y esto se define como fracción molar, número de moles de un componente dividido el número de moles totales. ¿Por qué? Porque la presión, y yo de esta manera puedo saber que la presión parcial de cualquier gas es igual a la fracción molar multiplicada por la presión total. Obsérvese que siempre se cumple que la sumatoria de las fracciones molares de cada uno de los gases en una mezcla, la sumatoria de sus fracciones molares siempre es igual a 1. Porque estoy haciendo una normalización. Estoy haciendo un cociente de normalización. Entonces, si yo sumo todas las fracciones molares, siempre me va a dar igual a 1. Ese es un dato importante. De esta manera, para un sistema que contiene I componentes, la presión parcial de cada uno de ellos va a ser ¿qué? Presión de I igual a fracción molar de I por la presión total. Dependiendo del componente, yo puedo calcular, sabiendo su fracción molar y la presión total del sistema, puedo calcular la presión parcial que está ejerciendo en esa mezcla cada uno de sus componentes. Veamos un ejemplo. Yo tengo una mezcla gaseosa que contiene 4,46 moles de neón, 0,74 moles de argón y 2,15 moles de xenón. Calcule la presión parcial de cada gas en la mezcla si la presión total del sistema es de 2 atmósferas a una dada temperatura. Tengo el número de moles de neón, número de moles de argón, número de moles de xenón. Si yo sumo todo esto, tengo el número de moles totales. Y si yo a cada uno de ellos lo divido por el valor del número de moles totales, cada uno lo divido, obtengo la fracción molar. Y si obtengo la fracción molar y la multiplico por la presión total, puedo calcular la presión parcial de cada uno de los gases. Fíjense, utilizando fracción molar, yo obtengo el valor de la fracción molar del neón, del argón y del xenón, utilizando esta ecuación y estos datos que tengo acá. Ahora bien, si yo aplico que la presión parcial de un gas es igual a la fracción molar multiplicada por la presión total, voy a obtener que la presión parcial del neón es esta, la presión parcial del argón es esta, y la presión parcial del xenón es esta. Ahora bien, fíjense que si yo sumo todas estas presiones, estos valores de presiones parciales, obtengo ¿qué valor? Voy a obtener el valor de 2 atmósferas, que es la presión total. ¿Sí? Y si yo sumo todas las fracciones molares, sumo este valor, con este valor, con este valor, me va a dar 1. Si he hecho bien los cálculos, me tiene que dar 1. Y si he hecho bien los cálculos, la sumatoria de estas presiones parciales me tiene que dar la presión total del sistema. ¿Estamos? Ahora bien, hasta acá veníamos hablando de gases ideales. Ya falta menos, ya vamos a terminar. De gases ideales. Los gases ideales, como les decía yo, no existen. Es simplemente una simplificación que nosotros hacemos para poder interpretar lo que está sucediendo en un sistema. Sin embargo, a nivel macroscópico y en la mayoría de las situaciones, los gases no se comportan como ideales, sino que se comportan como gases reales. Según las leyes de los gases y la teoría cinética,
nosotros estamos suponiendo que los gases, las partículas de los gases tienen un volumen despreciable, que los choques son elásticos, es decir, no hay pérdida de calor cuando chocan y no hay interacciones entre ellos. Sin embargo, en los gases reales eso no sucede. Y fíjense en un detalle, si yo hago un gráfico de presión por volumen dividido la constante de gases y dividido la temperatura versus la presión para 4 gases reales, fíjense lo que ocurre. Si el gas fuese ideal, tendría que tener un valor constante. Debería ser una línea constante paralela al eje de presión. Sin embargo, cuando yo mido eso para los gases en condiciones reales, fíjense que todos se alejan de ese comportamiento ideal. Pero fíjense que la escala de presiones va de 0 a 1000 atmósferas. Una barbaridad de presión. Se van a comportar como gases reales en esta zona, acá, cuando estoy trabajando a presiones muy bajas. Cuando yo trabajo a presiones muy bajas, los gases se comportan como gases ideales. A medida que yo voy aumentando la presión del sistema, se van alejando de ese comportamiento de gas ideal para pasar a comportarse como un gas real. ¿Estamos? Y fíjense que a medida que yo aumento la temperatura, la presión, el gas se aleja del comportamiento. ¿Qué significa eso? Que para que un gas se comporte como un gas ideal, tengo que trabajar a bajas presiones. Y ahí puedo hacer todos mis cálculos y todo mi trabajo. Pero si yo lo tengo trabajando a altas presiones, es un problema porque no cumplen con los gases, la ley de los gases ideales, no cumplen. Para los gases reales, P por B y R3 es solo válido a muy bajas presiones. Estamos hablando por presiones por debajo de una atmósfera. Para presiones por encima de una atmósfera ya no se comportan como gases reales. Este señor Van der Waals propuso una ecuación de estado de gas para los gases reales. Y lo que hizo fue modificar la ecuación de estado de los gases ideales, y lo que se dedicó a hacer durante toda su vida es calcular una serie de constantes para cada gas que me permitan a mí hacer cálculos utilizando una ecuación directamente sobre un gas que está en condiciones reales de trabajo. Y lo que hizo fue encontrar esta ecuación que se ve acá. Fíjense que esa ecuación que se ve ahí, que parece compleja, es simplemente la ecuación de estado de gases ideales que ha sido modificada. Fíjense que yo tengo el producto de la presión por el volumen igual a N por R por T. Pero le he agregado el término este y le he agregado este término. Es decir, un término que me modifica a mí el valor de presión y un término que me modifica a mí el valor de volumen. De esta manera yo obtengo una presión corregida y un volumen corregido para un gas real. Y cuando yo tengo que trabajar con gases en condiciones reales, utilizo esta ecuación. Y fíjense que acá en verde hay una constante A y una constante B. Pero el resto es el número de moles elevado al cuadrado dividido el volumen elevado al cuadrado, y acá el número de moles. Y la constante A y la constante B son constantes características de cada gas. Y lo que hizo este señor fue medir esas constantes y armar tablas para que nosotros las podamos usar. ¿Estamos? A y B son constantes de proporcionalidad y dependen de cada gas. A es proporcional a la fuerza de atracción. Fuerza de atracción es proporcional a la fuerza de atracción entre las partículas en un gas. Fuerza de atracción o de repulsión en un gas. ¿Sí? En un gas que está en estado real. Y fíjense en este detalle. Si las partículas están muy separadas, A es 0. Si las partículas están muy juntas, A tiene un valor. ¿Se entiende? Si las partículas están muy separadas, la presión es baja, en cuyo caso el gas se comporta como un gas ideal. Si las partículas están muy juntas, la presión es alta, en cuyo caso el gas se comporta como un gas real. Y B, y el producto de A multiplicado por N al cuadrado sobre B al cuadrado representa la frecuencia de encuentros entre las moléculas que conforman el gas. ¿Estamos? Si la frecuencia de encuentro es baja, A tiende a 0, y si A tiende a 0, el gas se comporta como un gas ideal. Si la frecuencia de encuentro es alta, es decir, porque la distancia de separación es poca, A tiene un valor definido y ese valor me sirve a mí para corregir la presión. Por otro lado, B es proporcional al volumen de la partícula. El volumen es proporcional al volumen de la partícula de gas. Ahora bien, si las partículas están muy separadas, el volumen total del gas, es muchísimo mayor que el volumen de la partícula. ¿Se entiende? En cuyo caso, el volumen de la partícula, frente al volumen del gas total, es totalmente despreciable. Ahora bien, si yo las acerco a las partículas,
he comprimido el volumen, ¿sí? Y he aumentado la presión, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya el volumen de las partículas no es tan despreciable con respecto al volumen que ocupa todo el gas. Entonces, B es una constante de proporcionalidad relacionada al volumen. ¿Qué significa eso? Si las partículas están muy separadas, B es 0. B es 0. Y si B es 0, ese término que se ve acá se anula. Lo mismo que si A es 0, ese término se anula. Y la ecuación se transforma en la ecuación de estado de los gases ideales. Ahora, cuando yo acerque las partículas, el volumen de las partículas entra a jugar un rol importante y B deja de ser 0. Entonces, B me da la idea a mí, el factor N multiplicado por B, me da a mí el volumen que están ocupando, el volumen real del volumen total, ¿qué volumen ocupan las partículas? Esta ecuación de estado sirve para hacer cálculos con gases reales. Lo único que tengo que hacer es saber con qué gas estoy trabajando, buscar en la tabla los valores de A y de B, y eso me sirve a mí para corregir la ecuación de estado. Vamos a resumir y hasta acá llegamos. La ley de Boole me sirve a mí para calcular variaciones de presión y volumen, siempre y cuando el número de moles y la temperatura permanezcan constantes. La ley de Charles me sirve a mí para calcular variaciones de volúmenes y temperaturas siempre y cuando el número de moles y la presión permanecen constantes. Y la ley de Gay-Lussac me sirve a mí para calcular variaciones de presión en función de temperatura siempre y cuando el número de moles y el volumen permanezcan constantes. La ecuación combinada de los gases se aplica siempre y cuando el número de moles permanezca constante y yo, conociendo 5 variables, puedo calcular la C. La ecuación de estado, que es sacarle una foto a un estado de un gas, me permite a mí que, conociendo 3 variables, puedo calcular una cuarta. La ley de Dalton, que es la sumatoria de las presiones parciales, que es igual a la presión total, me permite a mí calcular la presión parcial de cualquier gas en una mezcla, conociendo la presión total y la cantidad de moles de cada uno de los gases involucrados. Hasta ahí llegamos hoy. Espérense que voy a apagar la grabación.